no habrá ningún alemán ni en las semis de la Champions, ni en las semis de la Europa League, ni en las semis de la Conference. En este video vamos a hablar y a puntualizar sobre la participación de los 8 clubes alemanes que jugaron en Europa esta temporada y hablar cómo ha sido su rendimiento y si realmente ha sido muy decepcionante su participación esta temporada. Así que en este video lo analizamos. Arrancamos. Semis ya. Estamos en esta etapa de semis de las diferentes competiciones europeas y no hay ningún equipo alemán involucrado, no habrá ninguno en Champions, ninguno en Europa League, ni ninguno en Conference, y por eso quería hacer este video para analizar lo que ha sido la participación de, como decía antes, los 8 equipos que han jugado competición europea esta temporada, y porque la verdad que rápidamente se puede hacer un balance con este simple dato de que no hay ninguno en semis, y la verdad que ya con este simple dato, la verdad que no es algo positivo, por supuesto, totalmente que es algo negativo. La verdad que no ha sido una buena temporada para los clubes alemanes, que no han competido de la mejor forma. Hemos tenido casos y ahora vamos a hablar uno por uno, y la verdad que no hemos visto una gran versión. Es más, creo que esto también termina confirmando de que esta temporada no hay o no ha habido un gran equipo alemán, porque si bien el Bayern seguramente gane la Bundesliga, vimos como el equipo de Kompany ha ido de más a menos en la temporada, y la verdad que tampoco es que ha demostrado ser un gran equipo. El Leverkusen ha bajado por supuesto su rendimiento respecto a lo que fue la temporada pasada, y aún teniendo o habiendo llegado, por ejemplo, a lo que fue la semi de Copa, estando segundo hoy en Bundesliga y demás, y terminando dentro de los 8 primeros en esa fase de Liga de la Champions, no ha sido el mismo Leverkusen de la temporada pasada. Entonces, bueno, son casos que por ahí los podíamos poner como los grandes equipos, o por ejemplo el Leverkusen, como decía antes, que fue el gran equipo alemán la temporada pasada. Esta temporada no hubo ningún equipo que se asimile, ni al propio Leverkusen, insisto con esto del Bayern también. El Eintracht, que si ayer lograba pasar a las a las semis de la Europa League, tranquilamente lo podríamos haber puesto como el gran equipo alemán de la temporada, porque llega a una semi de Europa League y porque está tercero en Bundesliga, perdón, pero no ha llegado, y la verdad que tampoco me sale ponerlo como el gran equipo alemán. Lo del Leipzig ha sido muy decepcionante, por lo del Dortmund. Su temporada es muy decepcionante en Bundesliga, en Copa, en Champions. Es cierto que llega hasta cuartos, pero la verdad que, insisto, no ha habido un gran equipo alemán esta temporada. No ha habido un equipo que se haya destacado sobre el resto. Este simple dato, y vuelvo con esto, de que no hay ningún equipo alemán en las semis de las 3 competiciones europeas, termina siendo algo, por supuesto, muy negativo, porque además, si vamos al resto de ligas, creo que España ha metido 5 equipos, si no estoy mal. Inglaterra creo que metió 4. Italia metió 2 y Francia metió 1. Entonces el único equipo de las principales grandes ligas, de las principales 5 grandes ligas, que no ha metido ningún equipo en semis es Alemania. Entonces creo que también eso termina siendo algo negativo y termina reflejando lo que comentaba antes. Y vamos a puntualizar en algunos casos, o en todos los casos, de los 8 equipos, porque hay que recordar que la temporada pasada Alemania, por ese coeficiente de UEFA, terminó consiguiendo que 5 equipos alemanes se metan en la próxima Champions, como pasó esta temporada. 2 vayan a Europa League y el restante vaya a la Conference, es decir, 8 equipos. Y vamos a empezar con lo que jugaron de los más de los equipos que jugaron Conference hacia arriba, hacia los que jugaron Champions. Empezar por el Heidenheim, que es un equipo que jugó esta temporada Conference y que ha sido un caso muy extraño, porque recordemos que la temporada pasada fue su primera vez en Bundesliga en toda su historia, y que esa temporada fue realmente muy histórica, no solo por ese simple dato, sino porque además clasificó a la Conference. Terminó octavo, terminó clasificando a esos playoffs de la Conference y terminó después accediendo a esa fase de liga. Y la verdad que era un poco previsible que el Heidenheim no llegue tan lejos. Termina pasando ese corte, termina pasando a los playoffs. Después en los playoffs termina quedando lamentablemente eliminado ante el Copenhague después de ganar el partido de ida. Pero bueno, era un equipo que si bien era histórico y era muy bonito que juegue una competición europea en su segundo año en primera división, obviamente que para lo que tiene que ver con
la participación de los alemanes en Europa, y la verdad que aparezca el Heidenheim no iba a cooperar mucho, porque como decía antes, era sabido que era un equipo que no iba a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque un simple dato, es un equipo que hace 3 años están jugando en segunda división, y que la temporada pasada fue su primer año en Bundesliga, y la verdad que fue totalmente inesperado que se clasifique. Que además en el medio, o para esta temporada mejor dicho, perdió sus figuras, perdió a Yannick Laveste, perdió a Tim Kleindis, perdió a Eren Dingshi, que también que estaba a préstamo y se terminó yendo. Entonces perdió sus principales figuras, perdió su principal arsenal que tenía en ataque. Entonces era previsible. Además es un equipo que hoy, viendo la tabla, está peleando por la permanencia. Hoy está actualmente en zona de promoción en Bundesliga. Entonces es un equipo que incluso esto de jugar en Europa le puede costar muy caro, porque puede terminar con su descenso. Por eso la verdad que lo de Heidenheim es muy bonito, fue muy bonita su participación, fue totalmente histórica. Y la verdad que fue muy lindo seguirlo, pero como digo, viéndolo desde la perspectiva de la participación o de la representación de los alemanes en Europa, y bueno, la verdad que hubiese sido mejor que hubiera jugado otro equipo que estaba más acostumbrado, un equipo con más experiencia y demás, y no el Heidenheim, que, repito, era un equipo totalmente inexperto, y bueno, se terminó notando. Pasamos a lo que fue la Europa League, en la que aparece otro equipo que ha sido muy decepcionante, que es el caso del Hoffenheim. Ojo, lo de Heidenheim, quiero aclarar, no fue decepcionante. Pero sigamos con el Hoffenheim. El Hoffenheim sí ha sido muy decepcionante, porque ha sido un equipo que se clasificó el año pasado séptimo, si no recuerdo mal, que logró meterse nuevamente en una competición europea, pero es un equipo totalmente descontrolado, que es un club que esta temporada, ya hace varias temporadas, viene con unas gestiones dentro del club muy malas, con malos mercados de pases, con técnicos que van, que vienen, con un equipo con un club muy inestable, que por momentos pelea por la permanencia, que la temporada pasada logra meterse en Europa League, que esta temporada lo estamos viendo, está peleando por la permanencia, y a falta de 5 fechas todavía no está 100% confirmado que vaya a continuar o que siga siendo equipo de Bundesliga la temporada que viene. Más allá de que está muy cerquita de lograr la permanencia, todavía no está 100% oficializada, por así decirlo. Entonces es un equipo que, si bien la temporada pasada creo que hizo bien las cosas, también hay que decir que justo la temporada 23-24 de la Bundesliga vimos mucha irregularidad, y que por eso equipos como el Hoffenheim o el Heidenheim se terminaron metiendo en Europa cuando ponen en condiciones normales, o en temporadas o en otras temporadas por ahí no se hubieran metido, porque son equipos que hicieron 40 y pico de puntos. Y si vemos la tabla esta temporada, vamos a ver que hay equipos que seguramente cuando se metan en Europa lo van a hacer con 50 y pico de puntos. Entonces eso termina hablando de lo que fue la temporada pasada, muy irregular y muy floja de los equipos en cuanto a la puntuación, y que eso le permitió, como decía, meterse tanto al Hoffenheim como al Heidenheim en Europa. Y por eso la verdad que lo del Hoffenheim es decepcionante, porque creo que pudo haber hecho más. Tuvo hasta la última o anteúltima jornada con la oportunidad de meterse en el playoff y por lo menos evitar quedar eliminado en esa fase de liga. Pero bueno, es un equipo que también, viendo lo que fue su mercado, bastante alocado, trayendo jugadores que no debería haber traído, o refuerzos en posiciones que sí debería haber traído, y demás. Después, bueno, ya con la temporada arrancada, después con el despido de Matarazzo, la llegada de Christian Ilser, que tampoco es que mejoró el equipo. La verdad que el Hoffenheim era también parecido a lo de Heidenheim, un poquito esperable, porque era un equipo que, insisto, ya viene hace rato con mucha inestabilidad, que es un equipo que no sabes para qué está, si está para jugar en Europa, si está para competir dentro de esos equipos que por lo menos pelean por entrar a una competición europea, si está para ser un equipo que pelee la permanencia. Entonces es un equipo, insisto, totalmente inestable, y que su temporada en Europa, bueno, también termina siendo un poco un fiel reflejo de lo que viene siendo una mala gestión ya hace muchos años, además con cambio de director técnico esta temporada incluso también, y además por eso, insisto, un club totalmente descontrolado, que no tiene un rumbo claro, y bueno, veremos qué pasa la temporada que viene, pero bueno, no es un asunto para este video. Y después, bueno, el otro equipo que jugó Europa League fue el Eintracht Frankfurt, que el otro día, yo estos
no sé si lo va a estar subiendo viernes o sábado, seguramente el sábado. Bueno, el jueves terminó quedando eliminado frente al Tottenham en esos cuartos de Europa League. Un equipo que creo que tenía como principal objetivo meterse o por lo menos llegar a una semis. Un equipo que recordemos, hace 3 años ganó justamente la Europa League en aquella final ante el Rangers, que empatan 1-1, después lo termina ganando en los penales. Pero el Eintracht, la verdad que es un equipo que por ahí es de lo más destacado de los alemanes esta temporada en Europa, porque la verdad que llega a cuartos, termina quedando fuera por, no digo detalles, pero que bueno, termina siendo con 2-1 global. Por ahí el Eintracht no es tan desastroso, porque además creo que termina llegando a los cuartos final, que creo que dentro de todo están bien. Por ahí el Eintracht claramente no fue el gran responsable de la mala campaña, pero bueno, es un equipo que realmente creo que sí, que por ahí está para un poquito más, está para por lo menos meterse en semis, y bueno, no termina cumpliendo con ese objetivo. Pero ahora sí pasemos a lo que fue en Champions, que acá es de donde viene un poco el desastre, por así decirlo, y que mancha la imagen de los alemanes en Europa esta temporada. Empezando por el Leipzig, que fue un equipo que tuvo una fase de liga totalmente horrible. Perdió 7 de 8 partidos y obviamente se terminó quedando afuera. A ver, es decir, sacó 3 puntos de 24. La verdad que la campaña de Leipzig ha sido totalmente desastrosa. Es cierto, a favor de el ex equipo de Marco Rose, que le tocó un calendario difícil porque le tocó el Liverpool, le tocó el Atlético de Madrid, le tocó la Juventus, le tocó el Aston Villa, que bueno, después fue un equipo que llegó a cuartos. La verdad que no tuvo un calendario fácil y demás, pero bueno, eso no es motivo para hacer la Champions tan mala que hizo, porque insisto, perder 7 partidos de 8 y la verdad que es pésimo, es una participación pésima de Leipzig, porque más no es un equipo al que haya que exigirle, o a principio de temporada había que exigirle que se meta dentro de los 8 primeros, no haya que exigirle que avance en el grande de los octavos, pero que sí por lo menos se meta dentro de los primeros 24, que avance en los playoffs. Bueno, ni eso pudo hacer, y eso también termina después, como decía antes, manchando la participación de los equipos alemanes en Europa. Lo del Stuttgart también fue algo muy parecido. Es cierto, un Stuttgart que hace muchos años no juega en Europa, se le notó la falta de inexperiencia, y se le notó por supuesto que el equipo o el plantel no estaba acostumbrado. Creo que hay por ese lado tiene un poquito más de, ¿cómo decirlo? Tiene un poco más de justificación, por así decirlo. Pero la verdad que lo del Stuttgart también creo que hasta la última jornada tuvo chances, después de lo que fue aquella derrota entre el PSG 4-1 de local. Creo que con un empate, si no recuerdo mal, se clasificaba dentro de los primeros 24, clasificaba a los playoffs. Pero insisto, bueno, lo del Stuttgart también era un poquito más esperable, aunque era un equipo que por lo bien que había mostrado, o por lo bueno que había mostrado la temporada anterior, la temporada pasada, era un equipo que yo creo que tranquilamente podría haberse metido dentro de los 24 primeros, pero bueno, era también un poco esperable, insisto, que no se pueda meter por su falta de inexperiencia, por su falta de experiencia, perdón, por un equipo que hace muchos años no juega en Europa, por un plantel que sufrió bajas. Por supuesto también con la inexperiencia de Sebastián Hoeneß, que es un grandísimo técnico, pero que también creo que la falta de experiencia también le jugó un poco una mala pasada en algunos partidos y demás. También un equipo que ha tenido muchas lesiones. Bueno, creo que obviamente por ahí también se explica un poco mejor lo que fue su participación en Champions, que insisto, no fue la mejor, pero también era un poco esperable. Y hasta aquí vamos ya con 5 clubes, de los cuales 3 son equipos que ya a principio de temporada se podía prever que no hagan una buena participación. Lo he dicho, lo de Heidenheim por su inexperiencia, por ser un equipo totalmente ajeno a esta competición. Lo del Hoffenheim, que ya se veía desde el arranque de temporada. Incluso en mi predicción, yo lo puse entre los equipos que iban a estar dentro de los últimos lugares de Bundesliga, porque no preveían que haga una buena temporada. Por eso en Europa League tampoco era muy difícil de imaginar que haga una buena, o que haga una mala Europa League. Y lo del Stuttgart también era algo muy, muy parecido, un equipo que hace muchos años no juega en Europa, que le faltó o se le notó esa falta de experiencia y demás. Por eso estos 3 clubes se esperaba que no tuvieran una gran participación. Sí, fue decepcionante lo del Leipzig. Lo del Eintracht, como decía, no tanto, pero lo del Leipzig sí.
insisto, perder 7 partidos de 8 termina siendo totalmente lapidario. Y los otros 3 clubes, hablamos de los 3 más importantes por ahí en los últimos años, que son, por supuesto, el Bayern, el Leverkusen y el Borussia Dortmund. El Dortmund, que bueno, termina llegando a cuarto final. El otro día quedó eliminado ante el Barcelona. Bueno, termina llegando creo que bastante lejos, porque también viendo lo que fue su temporada, viendo cómo arrancó con Sahin, con muchas dudas, con mucha incertidumbre, con muchas críticas, con el rendimiento colectivo del equipo muy malo. Bueno, creo que dentro de todo termina siendo una Champions más o menos decente del Dortmund, que insisto, se metió entre los 8 mejores, después no le dio para más, pero bueno, dentro de todo no fue una mala participación. Además, bueno, también es cierto que tenía, ¿no? Así como decía que el Leipzig tuvo un calendario difícil, bueno, creo que el Dortmund tuvo un calendario fácil en esa primera fase, en la fase de liga, en la que salvo esos partidos ante el Barcelona y ante el Real Madrid, después los otros 6 rivales no eran rivales muy exigentes. Incluso le ganó a 5 de 6 de ellos. El único que perdió fue ante el Bologna, más allá de las derrotas ante Barcelona y Real Madrid. Pero bueno, el Dortmund, insisto, más o menos ha tenido una buena participación. Y lo del Bayern, también es más o menos buena, porque creo que llega a cuartos y bueno, no termina siendo tan mala. Pero que sí, que el Bayern, por supuesto, parte como el equipo alemán, que siempre tiene que estar o siempre tiene que aparecer dentro de los 4 primeros. Se quedó muy cerca de llegar a las semis, y que además el Bayern tenía como gran objetivo esta temporada llegar a la final, porque justamente se va a jugar en Múnich, se va a jugar en el Allianz, y el Bayern tenía por supuesto que esa presión o esa responsabilidad, por así decirlo, de llegar a la final, y la verdad que no lo pudo hacer. Viéndolo desde la representación de Alemania, y por ahí que el Bayern haya llegado a cuartos no está tan mal, pero si lo vemos desde que es el Bayern, la verdad que sí, que es un equipo que tranquilamente tendría que haberse metido por lo menos entre los 4 mejores. Después, por supuesto, esto fútbol y podría haber quedado eliminado, podría haber llegado a la final y demás, pero bueno, creo que el Bayern también estuvo ahí. La verdad que, repito, por lo que es el Bayern en toda su historia, por lo que es en Champions, por lo que son los últimos años del club, en los que constantemente llega a instancias finales, y porque el año pasado, aún con todos sus problemas, aún con todas las críticas hacia el equipo de Tuchel, el equipo llegó a semis y estuvo a minutos de llegar a la final, recordando aquel doblete de Joselu totalmente inesperado, que lo deja fuera de la final ante el Dortmund. Así todo, la verdad que el Bayern llegó a semis la temporada pasada, y esta Champions la verdad que no pudo llegar por lo menos a esa instancia. Entonces, desde ese punto es un poco decepcionante la Champions del Bayern, insisto. Y después, ya para finalizar, el otro club que quería hablar, por supuesto, que es el Bayer Leverkusen, que venía de ser ese gran equipo alemán la temporada pasada, invicto en Bundesliga, campeón de la DFB Pokal, de la Copa Alemana, y que venía de llegar justamente a la final de la Europa League, que después le tocó perder de manera categórica ante el Atalanta en aquella final que, si no recuerdo mal, se jugó en Dublín. Pero la verdad que el Leverkusen venía, como decía antes, de ser el gran equipo alemán la temporada pasada, y que esta temporada preveíamos, o muchos nos imaginamos, una mejor participación del Leverkusen, porque la verdad que pasa entre los 8 primeros, termina clasificando a lo que son, o a lo que fueron los octavos de final. Se salteó esa etapa de playoff, pero que en octavos le tocó nada más y nada menos que el Bayern, que esto, por supuesto, que se enfrentan 2 equipos alemanes, y tampoco termina cooperando para que los clubes representen de mejor manera a Alemania, porque claramente uno se iba a quedar afuera. Bueno, se queda fuera el Leverkusen, que después sí, obviamente ya lo analizamos acá en el canal, tuvo una muy floja serie entre el Bayern, casi siendo anticompetitivo y muy lejos de su mejor versión y demás. Pero la verdad que el Leverkusen, creo que muchos esperábamos que haga una mejor Champions. Es cierto que el equipo no es el equipo brillante de la temporada pasada, ha bajado su rendimiento, pero en lo que tiene que ver con la Champions, y repito, era un equipo que tranquilamente, creo que en la previa o en el arranque de la temporada, muchos lo poníamos que, o por lo menos lo imaginábamos llegando más lejos de lo que terminó llegando finalmente. Por eso, repito, si analizamos el rendimiento de los 8 equipos en líneas generales, nos sale el saldo de que 3 equipos han llegado a cuartos,
tanto Bayern, Dortmund como Eintracht. Un equipo se ha quedado en el camino de los playoffs, en el caso del, se ha quedado en octavos, en el caso del Leverkusen. Un equipo se ha quedado en los playoffs, el caso del Heidenheim en la Europa League, y después hay 3 equipos, y esto termina también siendo un lastre, que se han quedado en la fase de liga, tanto el Stuttgart como el Leipzig en la Champions, y lo mencionado del Hoffenheim, que se quedó eliminado en esa fase de liga de la Europa League. Por eso el saldo termina siendo negativo, insisto, no hay ningún equipo en semis. 3 de los 8 equipos se terminan quedando eliminados en la fase de liga, es decir, que no avanzaron en ninguna sola fase. El Heidenheim termina quedando eliminado en esos playoffs, es decir, que tampoco se puede meter ni siquiera en octavos. Insisto, el Heidenheim hay que tenerle, por supuesto, un poco más de... hay que aportar contexto, que era un equipo que era esperable, que no haga un buen torneo, pero insisto, la mitad de los clubes que han jugado, la mitad, 4 de los 8, han quedado o no han logrado avanzar a los octavos, y eso por supuesto también termina siendo algo negativo y termina hablando de lo que ha sido la floja, decepcionante participación de los clubes alemanes esta temporada en las diferentes competiciones europeas. Veremos lo que pasa la temporada que viene, porque recordemos que, como decía antes, Alemania se ganó el derecho la temporada pasada a que vayan 8. Bueno, esta temporada claramente lo ha perdido, porque seguramente vayan 8 de España y seguramente vayan 8 de Inglaterra. Entonces, Alemania perdió esa posibilidad de meter 8 equipos alemanes nuevamente por su floja participación esta temporada. Y bueno, creo que esos datos terminan, por supuesto, que ratificando esto mismo que digo, que ha sido una mala campaña. La verdad que también, diciendo lo que decía antes, en el inicio no ha habido un super equipo, porque el Bayern, que pintaba muy bien en el arranque de temporada, que el ciclo de Company había arrancado muy bien, es un equipo que se ha quedado, que su temporada fue de más a menos. El Leverkusen, que en el arranque de la temporada venía a ser el campeón de la Bundesliga, venía de ser un equipo histórico, de ser un equipo con un gran fútbol, esta temporada se ha quedado y no ha dado o no ha exhibido el mismo nivel de la temporada pasada. El Leipzig, que era un equipo que siempre en Champions en los últimos años venía por lo menos avanzando en la fase de grupos y se venía metiendo en octavos, en este caso esta temporada ni siquiera avanzó a la fase de liga. Entonces, bueno, así también es un poco complicado y demás, y por eso, repito, no ha habido un super equipo alemán esta temporada. Y bueno, ahí están, por supuesto, que los resultados. Como decía antes, veremos quién clasifica la próxima temporada. Sabemos que ya el Bayern y el Leverkusen, el Bayern Múnich y el Bayern Leverkusen ya están clasificados para la próxima Champions, la temporada que viene. Veremos si va la Eintracht, veremos, que a día de hoy todavía está tercero, pero bueno, veremos si lo termina confirmando. Y después veremos, porque está el Mainz, que sería un equipo que sería muy lindo que juegue Champions, que sería muy histórico, pero que por ahí viendo que es un equipo que la temporada que viene seguramente lo desarmen bastante. Y bueno, por ahí no es tan positivo, insisto, viéndolo desde la representación de Alemania como confederación, en lo que tiene que ver con el coeficiente UEFA, viéndolo desde ese lado, y por ahí no es tan positivo que juegue el Mainz. Después sí, desde el lado del Mainz, desde el lado del hincha, desde el lado de las historias bonitas, sí, es lindo, o sería lindo que el Mainz juegue Champions o juegue Europa League. Pero viéndolo desde el coeficiente UEFA, y bueno, seguramente el Mainz si clasifica, lo más probable es que no haga una buena Champions o Europa League o Conference, ¿no? O que haga algo muy parecido a lo que hizo el Stuttgart esta temporada. Por eso veremos. El Leipzig, que bueno, a día de hoy está cuarto, pero todavía no tiene para nada asegurado su boleto de la próxima Champions. Está el Friburgo, que es un equipo que en las últimas temporadas jugó Europa League y que había hecho buenas campañas. Bueno, la temporada pasada se quedó afuera justamente ante el Heidenheim, sino era un equipo que tranquilamente se podía haber metido en la Conference la temporada pasada. Está el Gladbach,
todavía peleando por un lugar, un equipo que también ya hace varias temporadas no logra meterse en una competición europea y que es un equipo que, bueno, también te terminaría mejorando un poquito o podría hacer mejores campañas de la que, por ejemplo, hizo el Heidenheim si va a Conference. Y bueno, después está el Dortmund, veremos si clasifica a alguna competición europea. Está el Bremen, está el Habsburgo, y después más atrás ya viene el Stuttgart, que además eso, ¿no? Hay que recordar que el campeón de Alemania, el campeón de la Copa Alemana, va a Europa League. ¿Y quiénes están en la final de esa copa? El Stuttgart, que esta temporada jugó Champions y que en caso de ganarla obtendría el boleto a jugar a la Europa League. Porque vía Liga la tiene un poquito complicado. Está a 5 puntos a falta de 5 fechas. Entonces no la tiene tampoco muy fácil por Bundesliga. Por eso la vía más accesible para el Stuttgart sería justamente ganar la copa. Pero si no la gana el Stuttgart, estaríamos hablando de que el Arminia Bielefeld estaría jugando la próxima Europa League. Y sería algo muy parecido a lo del Heidenheim. Sería un equipo que incluso peor, porque el equipo de Frank Schmidt es un equipo que actualmente está en Bundesliga. El Arminia es un equipo de tercera división, que veremos puede ascender a segunda, pero que jugaría la temporada que viene, si gana la Copa, siendo un equipo de divisiones menores, o sea, de segunda o de tercera. Y por supuesto que eso, viéndolo, como decía antes, desde el apartado del coeficiente UEFA, y la verdad que tampoco sería muy positivo para Alemania, insisto, viéndolo desde el coeficiente UEFA, no sería por ahí lo mejor que la Arminia Bielefeld vaya justamente a la Europa League. Sería mejor que vaya el Stuttgart, que más ya tiene un año de experiencia el de esta temporada, que sabe que va a seguir jóvenes y bueno, y demás, por supuesto que sería mejor viéndolo desde ese lado que vaya el Stuttgart. Después si nos ponemos en lo histórico, en lo lindo que a mí, eso la verdad que también son cosas que hacen lindo el fútbol, ¿no? Estaría hermoso que juegue la Arminia Bielefeld juegue la Europa League, que el Mainz juegue la Champions, que no sé, el Werder Bremen, que hace muchas temporadas no juega en Europa, juegue la Europa League, sería totalmente hermoso, pero insisto, viéndolo desde el coeficiente UEFA, viéndolo desde la representación de los clubes alemanes en Europa, y la verdad que no sería lo mejor que vayan estos clubes que o nunca jugaron en Europa o jugaron realmente hace muchos años y obviamente perdieron y no tienen tanta experiencia como otros. Obviamente no es lo mismo que en Champions juegue el Mainz a que la juegue el Dortmund. El Dortmund estando como está, ¿no? Pero que teniendo una mala temporada como esta ya se ha metido en cuartos, por ejemplo. Es un equipo, por supuesto, mucho más que conoce mucho mejor la Champions y que obviamente la tiene mucho más la reconoce claramente. Por eso, bueno, veremos. Igualmente esto lo estaremos también analizando una vez que termine la temporada, una vez que termine la temporada de Bundesliga, una vez que se juegue la final de Copa. Por supuesto que estaremos hablando de quiénes van a representar a Alemania la próxima temporada en Europa, que como lo dije, serán 7 y no 8 como esta temporada, pero bueno, seguramente lo estemos analizando, como digo, cuando se terminen todos los torneos. Así que bueno, no mucho más, como digo, este video lo quería hacer porque me quedó colgado de ayer, del partido del otro día, perdón, cuando analicé la animación del Eintracht y del Bayern. Bueno, me quedó colgado y tenía ganas de hacer este video, como digo, hablando de la participación de los 8 clubes alemanes esta temporada en Europa y cómo ha sido y por qué el saldo es negativo, porque repito, y ya para hacer el último comentario, ha sido floja, ha sido claramente una representación de los equipos alemanes esta temporada ha sido realmente bastante floja. Y bueno, el dato de que no hay ninguno semis termina siendo bastante elocuente. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto que lo leo en comentarios con lo que me quieran decir respecto al video, a lo que piensan de la participación de cada uno y demás. Como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó, que lo compartan, también obviamente si les gusta este tipo de contenido, si les gusta la liga, bueno, cualquier cosa, por supuesto que me ayuda muchísimo al crecimiento del canal, me sigan en el resto de mis redes, en mi canal principal y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.